Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 44. Intermedio. Angela Bennett podía ser joven, pero estaba lejos de ser ingenua. Desde temprana edad, exhibió habilidades que la diferenciaron de sus compañeros. Ella era lo que muchos llamarían un prodigio. A los 12 años ya dominaba los conocimientos básicos con los que la mayoría de los estudiantes de secundaria o incluso de preparatoria tenían dificultades. Sus fortalezas se extendían más allá del mero pensamiento analítico. Su inteligencia emocional era igualmente notable. Con solo unas cuantas expresiones cuidadosamente elegidas y comentarios aparentemente inocentes, podía fácilmente engañar a la mayoría de los adultos, quienes a menudo la subestimaban y accedían a sus peticiones sin pensarlo dos veces. La gente siempre la había fascinado. ¿Qué cara pondría este hombre si ella se mostrara inocente y accesible? ¿Cuánto tiempo podría tolerar su comportamiento, confiando únicamente en el vínculo emocional que habían construido hasta entonces? Dependiendo de cómo Angela decidiera presentarse, las personas revelaban aspectos completamente diferentes de quienes eran. Ella era una ávida lectora, y las personas eran sus libros favoritos. Esa curiosidad fue lo que la llevó a convertirse en psiquiatra a los 16 años. Quería comprender la mente de aquellos etiquetados como problemáticos por la sociedad. Desde entonces han pasado 10 años y sus experiencias le han bastado para impartir conferencias en prestigiosas universidades. Hasta ahora no había habido un solo paciente al que no pudiera leer con solo una mirada. Al menos, no hasta hoy. Una niña que no había pronunciado una sola palabra desde que se conocieron. No parecía incómoda. Al contrario, actuaba como si nada de esto le importara. Simplemente se sentaba en su silla de ruedas, dibujando en silencio, desconectada del mundo que la rodeaba. Esto va a ser difícil. Esos fueron los primeros pensamientos de Angela. Había leído un breve informe antes de la reunión. Un niño de origen desconocido fue encontrado en estado crítico a las afueras de un hospital. Después de unas semanas de tratamiento, fue adoptada por una familia estable, encabezada por el mismo médico que la había encontrado. Era raro que niños en tales circunstancias fueran adoptados tan rápidamente, especialmente por alguien tan cualificado. La mayoría de los niños de casos similares desarrollaron comportamientos impulsivos o agresivos debido al trauma y la negligencia. La mirada de Angela se dirigió a la madre adoptiva de la niña, estudiándola con curiosidad. En contraste con el niño silencioso, la mujer llevaba su pasado en su rostro. Una expresión severa que obligaba a la gente a mantener la distancia. La ropa impecablemente planchada y una postura erguida denotaban disciplina y necesidad de control. Una mujer de fuertes convicciones, quizás incluso un poco conservadora. Era una combinación inusual, pero que a Angela le pareció intrigante. Bienvenido. Siéntese, por favor. Angela lo saludó con una suave sonrisa, guiando tanto a la niña como a su madre a la habitación. La expresión de Priyanka se suavizó inmediatamente cuando sus ojos se encontraron. Ese era el poder silencioso de una sonrisa. La gente respondía naturalmente con calidez. Gracias, respondió ella con voz educada y serena. Ella se sentó al lado de la niña, arreglándole suavemente el cabello y ajustándole la ropa antes de finalmente encontrarse con los ojos de Angela. Encantado de conocerle, Dr. Bennett. Un placer conocerte también. Angela respondió con una cálida sonrisa. Ella organizó tranquilamente sus documentos antes de revisar la información que contenían. Tú debes ser la señora Priyanka, ¿verdad? ¿Y esta pequeña belleza a tu lado debe ser Asa? Sí.
Ella asintió con un gesto cortés, sin ofrecer más palabras. Entonces, señora Priyanka, ¿hubo algo reciente que la llevó a buscar terapia? ¿Sucedió algo malo? El silencio se instaló mientras Priyanka ordenaba sus pensamientos. No estás del todo equivocado. Para ser honesta, habían sucedido tantas cosas que ni siquiera sabía por dónde empezar. Esta historia puede llevar un tiempo. No te preocupes, tenemos mucho tiempo para hablar, la tranquilizó Ángela, sirviéndole una taza de café y entregándosela a Priyanka. ¿Te gusta el café? Gracias. Priyanka aceptó la taza y humedeció sus labios secos mientras organizaba sus pensamientos. Como ya sabrás, estoy aquí por mi hija. Ángela sintió, observándola en silencio, sin interrumpirla. Asa recibió atención psicológica básica en el hospital, pero como esto va más allá de nuestro campo, esta es la primera vez que recibe un tratamiento especializado. Cuando llegó al hospital, su estado era tan grave que incluso los médicos más experimentados dudaron. No es exagerado decir que el hecho de que esté viva es un milagro. Ella miró a la chica que estaba a su lado con una expresión pensativa. Incluso ahora, Asa no los había mirado ni una vez, estaba completamente absorta en sus dibujos. Priyanka sabía que a menos que tomara el cuaderno directamente de sus manos, su atención no cambiaría. Es una bendición que estuvieras allí en el momento adecuado, dijo Ángela, con una sincera mirada de asombro en su rostro. Los detalles fueron aún más graves de lo que sugerían los informes. Sí, pero por desgracia, había heridas que no pude sanar, por mucho que lo intentara, dijo Priyanka, con el rostro ensombrecido. Asa era indiferente al dolor y a todo lo que la rodeaba. Pasaba la mayor parte del día inmóvil. De no ser por los latidos de su corazón, cualquiera habría pensado que ya había fallecido. Por supuesto, la verdadera razón por la que Asa no había interactuado con nadie no era un trauma, era porque estaba ocupada simulando los latidos de su propio corazón. Pero Priyanka, que la conoció sin ningún contexto, no tuvo más opción que racionalizar el comportamiento por sí sola. Ángela escuchó en silencio, esperando que continuara. Priyanka miró fijamente el café, su reflejo inquieto la miraba fijamente, tratando de mantener sus emociones estables. Aproximadamente una semana después, encontré a Asa cerca de la ventana con las manos extendidas. Con un poco más de esfuerzo, podría haberse asomado lo suficiente como para quitarse la vida. Priyanka apretó los puños, recordando la imagen de la niña, tan delgada que parecía lista para desaparecer. ¿Qué están haciendo ahora mismo las personas que le hicieron esto? La idea de que alguien pudiera salir impune después de tanta crueldad hacía que su pecho ardiera de ira. Como ser humano, no podía dejar sola a esta niña. Sentía que si la abandonaba en ese momento, la escena que más temía se haría realidad. Las manos de Priyanka temblaban levemente mientras hablaba, aunque su voz permanecía serena. Sentada frente a ella, Ángela no vio a un médico sereno. Vio a una madre indignada. La tristeza, la ira y el cariño se revelaban en cada palabra que ella pronunciaba. No tienes que forzarte. Lo dijo en un intento de consolarla, pero Priyanka negó con la cabeza. Para garantizar que Asa recibiera la atención adecuada, tenía que hablar, sin importar lo doloroso que fuera. Quizás al principio actué por lástima. No podía alejarme. Pero al pasar tiempo juntos, vi lo amable que es en realidad. Ella miró a la niña, que seguía dibujando con una expresión inocente. Priyanka se cepilló el cabello suavemente. Incluso después de todo, esta niña aún podía sonreír. Una sonrisa tan pura que parecía sacada de una foto. Quería ver esa sonrisa una y otra vez. Por eso la traje aquí. Pensándolo bien, debí haber perdido la cabeza. Adoptarla fue una decisión impulsiva, pero no me arrepiento. Asa tiene mucha suerte de tener una madre como tú. Ella se merece algo mucho mejor que yo. En realidad, soy yo quien tiene suerte de haberla encontrado primero. Ningún niño debería olvidar cómo sonreír ni verse privado de la felicidad. Lo que había hecho por Asa era algo que cualquier ser humano decente debería hacer.
Y, sin embargo, estar en esa sala psiquiátrica la hacía cuestionar si su forma de ayudar había sido la correcta. Como madre, Priyanka no pudo evitar sentirse no calificada. Por un momento, pensé que todo iba bien. Pero bajé la guardia. Las cicatrices que lleva no sanan tan fácilmente. En cuanto aparté la mirada, se cortó. Las heridas eran tan profundas que es un milagro que no le quedarán cicatrices. Incluso ahora, se niega a decirme por qué. Siempre dice que no recuerda nada. Nunca he podido demostrarlo, pero las sombras de su pasado siguen ahí. La historia de Priyanka distaba mucho de ser algo que la gente común experimentaría. Era como si estuviera viviendo un drama real. Sin embargo, aunque era diferente a sus propias experiencias, no había nadie que no se compadeciera de su caso. Al mismo tiempo, señaló algunos detalles verdaderamente sospechosos. ¿Por qué este niño fingiría tener amnesia? Ella quería saber. En el momento en que la curiosidad se apoderó de su mente, sus ojos se dirigieron naturalmente hacia el niño. ¿Qué está dibujando? Cuando intentó mirar el contenido del cuaderno, su boca se abrió en sorpresa sin que ella lo pretendiera. La muchacha había reproducido perfectamente la fisonomía de los leones en su cuaderno. Había dibujado muchos leones de diversas formas, algunos distorsionados, otros extremadamente grandes y algunos con extremidades desiguales. Las líneas eran precisas y sin excesos. Cada una parecía intencionada. Pero lo que fue aún más impresionante fue que no solo había dibujado sus formas, sino que también había esbozado sus órganos internos y estructuras esqueléticas con suficiente realismo para convertir su fantasía en algo tangible. A primera vista, Angela solo pudo pensar, esta chica es especial. Su comportamiento fue excéntrico al principio, pero al observar sus acciones más de cerca, se volvió aún más escandaloso. ¿Hasta dónde llegaba el intelecto de esta niña? ¿Era buena solo para dibujar o también en otras áreas? La curiosidad ya había llegado a su punto máximo en su mente. ¿Dr. Bennett? La voz de Priyanka interrumpió sus agitados pensamientos. Ah, lo siento. Me impresionó el talento de tu hija. ¿Le enseñaste a dibujar? No, cuando conocí a Asa, ella ya tenía habilidades de dibujo excepcionales. Veo. Considerando sus antecedentes, era poco probable que hubiera vivido en buenas condiciones, por lo que existía una gran posibilidad de que fuera autodidacta. Si eso fuera cierto, haber llegado a este nivel a una edad tan temprana, sin recursos y solo, sería un talento fuera de lo común. Señora Priyanka, por lo que ha dicho, Asa es una niña muy especial. Haré una evaluación previa para que podamos hablar con tranquilidad. Los niños con discapacidad tienden a expresar sus emociones con mucha más intensidad que la gente común. Priyanka aceptó los papeles y escuchó atentamente. Asa no solo sufre una discapacidad, sino también un trauma importante. Es sorprendente que los síntomas tardarán tanto en manifestarse después de vivir con su familia. Diría que el panorama es más optimista que pesimista. ¿Es eso así? Sí, y considerando que demostró una actitud tranquila en tu presencia, demuestra que confía de verdad en ti. Con el tratamiento adecuado y el apoyo familiar, no tardará en reintegrarse a la sociedad. Aunque esto es solo mi opinión, basada en lo que conversamos antes. ¿Y cuál debería ser el tratamiento para su caso? Eso era lo que más curiosidad le generaba a Priyanka. Primero necesito hacerle algunas preguntas directamente al niño antes de recetarle algo. También le proporcionaré una derivación psiquiátrica si es necesario administrarle medicación reglamentaria. Pero diría que basta con prestar un poco más de atención y evitar dejar al paciente solo durante largos periodos. Priyanka asintió. La mayoría de los problemas ocurrían cuando Asa se quedaba sola, pero casi nunca cuando alguien estaba a su lado. No tiene por qué ser necesariamente tu presencia. Tienes una vida y un trabajo. En este caso, recomiendo ampliar el círculo de personas con las que puede interactuar, pero si no hay nadie así, contratar a alguien que esté a su lado es más que recomendable. El gobierno también te ayudaría con los gastos. Ya veo, gracias.
Eso era algo que se esperaba, pero escucharlo de alguien especializado, de hecho, la tranquilizó un poco. No hace falta que me agradezcas. Al fin y al cabo, este es mi trabajo. Ángela sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Priyanka. Me interesa personalmente tu caso, y si necesitas ayuda, no dudes en contactarme. En el momento en que terminó la conversación, el ambiente naturalmente se calmó y la mirada de todos se volvió hacia Asha, quien no había dicho una sola palabra desde el principio hasta el final. Como si ambos estuvieran hipnotizados por su trabajo, no dijeron una palabra. Este comportamiento continuó hasta que la página se llenó de dibujos. Y solo entonces, por primera vez, Asha mostró una reacción diferente. Levantó la cabeza y dejó el lápiz. Ver su comportamiento tranquilo naturalmente trajo una sonrisa a su rostro. Por primera vez, Ángela comprendió por qué tanta gente donaba voluntariamente a los streamers en línea. Los dibujos de Asha eran tan buenos que le dieron ganas de pagar para verlos cobrar vida. Y tal vez esa fue la razón de su desliz linguae. «Este cuaderno, ¿podrías mostrármelo?», ella preguntó con expectativa, pero la respuesta a esta pregunta fue aún más impresionante. Asha pasó la página con calma y escribió con crayón negro una gran palabra. No. PFT. Al mismo tiempo, Ángela apenas podía contener la risa. Ella había visto la mayoría de sus dibujos, pero la niña en realidad parecía no darse cuenta de ello. Ver a la niña intentando esconder su cuaderno con su pequeño cuerpo no solo reforzó la imagen excéntrica anterior, sino que también añadió una capa de ternura a sus acciones. Lo siento, es que tus dibujos eran muy bonitos. La niña seguía ocultando su cuaderno sin mirarla. Verse ignorada la hizo sonreír levemente. Casi instintivamente, quería burlarse de esta chica. Lo siento, doctor. Como le dije, mi hija es un poco tímida. La doctora Priyanka se disculpó en su nombre, pero no le preocupó. Al contrario, esto solo aumentó su interés en interactuar con el niño. Aún así, debería mostrar un poco de profesionalismo, por lo que aceptó sus disculpas. No se preocupe, señora Priyanka. Fui un poco impulsivo. Ángela miró a la niña que ya había escondido sus dibujos y guardado sus crayones. Era una pena que no pudiera verlos más. Lo siento, pequeña Asha. No quise asustarte. ¿Te gustan los dulces? No. ¿No te gusta el chicle? ¿Qué tal una piruleta entonces? No me interesa. Qué pena. ¿Ni siquiera chocolate? Tras insistir un rato, la niña extendió la mano y aceptó el dulce. Pero no intentó comérselo ni mirarlo directamente, mostrando una reacción completamente desinteresada. Si quieres más, puedo darte un poco en cualquier momento. Los niños de su edad normalmente mostrarían mucho interés, pero Asha no reaccionó. ¿De verdad no le gustaban los dulces o había otra razón? Necesitaba hacer algunos experimentos más. Soy la doctora Bennett, pero puedes llamarme Ángela, comprendido. Sus palabras eran tan hermosas como sus dibujos. Incluso su caligrafía superaba lo estándar. Desafortunadamente, al igual que su expresión, la chica tampoco mostraba interés en hablar. ¿Te importaría hablar a solas conmigo? De acuerdo. Sorprendentemente, aceptó rápidamente su petición. Apenas habían intercambiado palabras y, a juzgar por lo que dijo, la chica no había tenido una buena primera impresión de ella. Esto demostró que ella estaba consciente del procedimiento en el que se encontraba y de la necesidad de su cooperación para finalizarlo. Al ver la expresión preocupada de su madre, era evidente que no habían hablado de esto de antemano. Fue una decisión de la niña, basada en sus observaciones. No se preocupe, señora Priyanka. Está en buenas manos. Estaré afuera enseguida. Priyanka salió de la habitación, dejándolas solas. Asha no mostró ninguna incomodidad, solo la miró sin hacer preguntas. Ahora somos solo nosotros dos. Cuando intentó tocarle la cabeza, la niña no mostró ninguna reacción, al menos no en la cara ni en el cuerpo. Sin embargo, sus dedos temblaron levemente.
Era tan sutil que podría haberlo pasado por alto si no hubiera prestado mucha atención. Con esta simple acción, Ángela finalmente notó una manera de comprender de alguna manera a la chica que tenía delante. Entonces, pequeña Asa, ¿puedes responderme algunas preguntas? Sí. No tienes por qué sentirte presionado. No es nada difícil. Sí, ¿te sientes bien? ¿Te apetece otro chocolate? No, está bien. Cuanto más preguntaba, más constante se volvía el movimiento de los dedos de Asa. Realmente no parecía gustarle la situación ni la charla trivial. ¿Eh? ¿De verdad no quieres nada? Pero eso solo intensificó su deseo de burlarse de ella. ¿Cuál pregunta? Ah, ella me atrapó. Asa cortó sus palabras como si hubiera adivinado sus intenciones. El hecho de que pudiera comprender sus significados subyacentes era realmente impresionante. Ella decidió llevar la conversación honestamente. A ver, ¿qué haces normalmente? Me muero de curiosidad. La mayoría de sus preguntas eran sencillas para comprender su rutina y sus sentimientos al respecto. Un patrón común era que la niña insistía en respuestas breves, incluso cuando la pregunta necesitaba un poco más de contexto. Estaba claramente tratando de ocultar algo. ¿Cuál es tu comida favorita? Al hablar de comida, surgió un patrón diferente. Primero escribió manzana, indicando que le gustaban las frutas dulces. Pero quizá al notar su propio comportamiento inusual, lo cambió por un cítrico. Eso fue interesante. ¿Por qué rechazaba la idea de comer dulces? ¿Era tímida por sus gustos infantiles? ¿O tal vez algo andaba mal? Ángela sacó un caramelo agridulce y se lo ofreció a la niña. Por cierto, tengo un caramelo con sabor a naranja. Tras insistir un poco, finalmente lo intentó. Ángela observó atentamente su reacción, pero, sorprendentemente, no hubo ninguna. Era imposible reaccionar con tanta torpeza. Ni siquiera ella podía comerlo sin fruncir el ceño. ¿Es dulce? Sí. Menos mal. Para ser sincero, ese tenía sabor a limón. Me alegra que a ti también te gusten los limones. La mayoría de los niños los escupen sin dudarlo. Fuiste el primero en comerlo con tanta valentía. Eres tan genial. Al señalar este comportamiento anormal, sus dedos volvieron a moverse. Parecía haber tocado la fibra sensible. En ese momento, Ángela estuvo segura de que la niña estaba ocultando algo más que su pasado. Quizás su sentido del gusto también se vio afectado, pero nunca se lo había dicho a nadie. Ángela también sospechaba que su tolerancia al dolor se debía a la falta de estímulos. Estos síntomas no eran necesariamente genéticos, pero podían presentarse tras un trauma severo. Tras un dolor suficiente, el cuerpo podía bloquear naturalmente algunos sentidos. Si su hipótesis era correcta, Asa había sufrido no solo tortura física, sino también mental. Eso explicaría su pérdida sensorial sin causa física. Su psique estaba realmente conmocionada, aunque conservaba la cordura. Doctor. Sí. ¿Se acabó? ¿Eh? Todavía quiero hablar contigo. Eres tan bonita. Estoy cansado. ¿Ya? Quizás al darse cuenta de que la habían descubierto, la chica decidió terminar la conversación antes de tiempo. Era una chica lista. Y eso era aún más preocupante. ¿Cómo podía un niño tan inteligente sufrir tanto? Ángela continuó haciendo preguntas para reducir su alerta y concentrarse en sus propios pensamientos. La encontraron en estado crítico y no había ninguna imagen de cómo llegó al hospital. Eso significaba que, de alguna manera, había burlado las cámaras de seguridad para llegar allí. Priyanka dijo que su encuentro fue un milagro, pero tal vez no fue tan simple. Era muy probable que la chica lo hubiera orquestado todo. Debía de conocer las costumbres de la doctora, de cruzarse en su camino y confiar en ella lo suficiente como para arriesgarlo todo. Pero para alguien tan inteligente como para correr esos riesgos, no había mejores opciones. En resumen, su situación era tan peligrosa que arriesgar su vida era mejor que quedarse donde estaba. Ella era una fugitiva. Tal vez no reveló más de su pasado porque hacerlo podría poner en peligro a otros.
Había una fuerza detrás de ella, mayor que la que los servicios públicos podían controlar. Estas personas simplemente hacían la vista gorda debido a su amnesia. Ella era una fuente de información, y si su conocimiento se hacía público, sería marcada para morir o ser recapturada. Ángela no era del todo inocente, sabía muy bien cómo esa gente silenciaba a los demás. Necesitaba investigar más sobre esta chica. Si su teoría era cierta, algo grave estaba ocurriendo tras bambalinas. Habiendo llegado a una conclusión, decidió terminar la conversación. Está bien, este es el último. Lo prometo. Ante sus palabras la muchacha volvió a responderle. ¿Qué? ¿Estás feliz con tu familia actual? Sí, me gusta. Sus dedos se calmaron con esas palabras. No parecía mentira. Ángela solo sintió lástima por la chica. Su propia infancia tampoco fue sencilla. Mentía constantemente y veía muchas cosas que los niños no deberían ver. Pero al menos era libre. A diferencia de la chica que tenía delante, que nunca había experimentado el amor como es debido. De verdad quería ayudarla. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una verdadera emoción por alguien. Sin embargo, dejando de lado sus sentimientos, todavía quería burlarse un poco de la chica. De verdad. Debe ser difícil comportarse como un niño con amnesia. ¿Qué quieres decir? Apretó los puños como si reprimiera sus emociones. ¿Se sentía culpable? Fue realmente divertido cómo su rostro permaneció sereno a pesar de sentirse claramente atrapada. Mirarla era como verla de joven. Asa era inteligente, pero aún inmadura. No podía engañar a sus ojos. No me malinterprete, señorita Asa. No hubo nada malo en sus respuestas. De hecho, fueron perfectas, dijo como si le estuviera dando un sermón a la niña. El único problema es que eran tan perfectos que resulta sospechoso. No estás sufriendo de pérdida de memoria, ¿verdad? Y el hecho de que hayas entendido nuestra conversación significa que tampoco eres un niño normal. Con cada palabra, los dedos de la niña se retraían. Era como si viera desmoronarse todo lo que había construido. Tal vez pensó que Ángela la delataría. Al observar el conflicto interno de la niña, deliberadamente ralentizó sus palabras, creando suspenso. Ambas manos de la niña se apretaron con fuerza. Un niño superdotado también, ¿no? Y sutilmente, se abrieron en relieve. Ángela apenas pudo contener la risa. Cuando vio a la niña por primera vez, parecía indescifrable. Pero ahora, parecía una niña adorable. No tienes por qué ocultarlo. No hay razón para que nos hagamos ilusiones. Ángela mantuvo su actuación frente a la niña, haciéndose rápidamente la tonta. No sé qué quieres decir. Al mismo tiempo, vio a Asa intentando engañarla usando psicología inversa. ¿Estaba ansiosa? ¡Qué tierno! Nunca había escrito más de 3 palabras. Como dije, no necesitas ocultármelo. Para que un niño tan inteligente como tú termine en tales circunstancias, no puedo imaginarme todo lo que has pasado. ¿Crees eso? No sé por qué se lo ocultas a tu familia. Parecen apoyarte bastante. Pero apuesto a que tienes tus razones. Guardaré tu secreto. Gracias, en este punto, no hay razón para continuar con este procedimiento. Puedes ir a ver a tu madre. No había razón para que esta niña siguiera luchando con tantos pensamientos complejos. Esos eran sus sentimientos sinceros. Había bromeado un poco con la niña, pero estaba realmente preocupada por ella. Si era posible, quería ayudarla. Ella ayudó a la niña a salir de la habitación y observó en silencio cómo se reencontraba con su madre. Fue una visión extraña ver al niño irse así. Fue una pena que la consulta no pudiera durar más. Ángela suspiró al pensarlo y luego encendió su teléfono. Ella realmente quería ayudar al niño. Esas no eran palabras vacías. Tío, hay algo que quiero que investigues. Por suerte, su familia gestionaba un pequeño negocio familiar. Le debían un gran favor, y era hora de usarlo. Al día siguiente, salieron a la luz una serie de conspiraciones del submundo.
El mundo realmente se había vuelto un poco más limpio gracias a un malentendido momentáneo. Fin del capítulo 44.